Impunidad Cero. Impunidad Cero a la par que incide en un proyecto de socialización del derecho penal para la atención de violencia de género. Y bueno, creo que no podemos tener mejor ponente para el tema de hoy que esta mesa 4 es en la calle, ¿qué hacer ante el acoso callejero y en el transporte público? Bueno, creo que esto lo hemos vivido todas y que a diario cuando vamos camino a nuestros trabajos, a la escuela, incluso de regreso a casa, pues se vive siempre en el transporte público y creo que hay que saber cómo lo podemos tratar, a dónde acudir, qué se tiene que hacer. Y pues creo que no hay mejor ponente para que lo explique que la licenciada Leslie. Entonces les doy el micrófono y de lleno nos vamos para el tema. Y mil gracias por estar aquí el día de hoy. Muchísimas gracias, Diana. Y bueno, quiero primero agradecer precisamente el espacio al observatorio, porque creo que es sumamente relevante poder contar con áreas y con espacios dentro de escuelas de derecho que permitan precisamente socializar lo que es uno de los discursos más difíciles, más hostiles, que es el derecho hacia las mujeres. Como profesora también de la Facultad de Derecho, creo que también comenzar a formar abogadas con perspectiva no solamente de género, sino con una perspectiva feminista del derecho, va a ser una pieza fundamental para comenzar a ver cambios dentro de no solamente las diferentes áreas que podemos nosotras incidir en el derecho, sino también en un cambio, incluso desde la academia, de cómo podemos comprender el derecho. Y justamente el tema de hoy es respecto a acoso callejero. Yo lo que quiero también darles no solamente es en lo que se concierne a lo que es acoso callejero, sino el día de hoy vamos a hablar de un tema que incide de manera prácticamente diaria en nuestras vidas, que es la violencia sexual. ¿Qué es la violencia sexual? Una forma de violencia sexual justamente es el acoso callejero, y no solamente el acoso, dejámoslo en espacios de calle, sino en sí el acoso sexual, el abuso sexual, el hostigamiento sexual. ¿Cómo podemos nosotros determinar, identificar e incluso una charla breve sobre cómo hacer o cómo realizar los procedimientos fáciles de denuncia, ¿no? Que como comenzaba en esta charla, platicándoles, el derecho es un discurso performativo. Al ser un discurso performativo, lo que hace es crear realidades a partir de lo que está en la misma norma contenida. Al momento en que se crean tipos penales, estamos creando realidades diversas, pero la problemática no es crear realidades diversas, sino que realmente estas realidades diversas, al momento en que se lleven a cabo, tengamos nosotros las herramientas para poder acudir con las autoridades encargadas de materializar estas realidades diversas y no solamente se queden en este inter de existir en los códigos penales, pero que no tengamos la posibilidad de acudir a las diferentes instituciones. Voy a compartir una presentación para precisamente comenzar a charlar sobre el tema de violencia sexual, violencia de género, que creo que ya han ido precisamente dialogando y que han ido charlando a lo largo de las diferentes sesiones. Yo nada más lo voy a justo como reiterar y retomar de manera muy general. Bueno, vamos a hablar hoy particularmente de 4 puntos fundamentales, que es qué es la violencia sexual, cuáles son los tipos que contiene la violencia sexual en el Código Penal, dentro está el acoso callejero que lo vamos a abordar, cómo denunciarlo y dónde denunciar. Bueno, para poder iniciar platicando en qué se entiende como por violencia sexual, vamos a retomar un poco lo que se entiende por violencia de género. Por eso hablamos de violencia de género, o en su caso violencia concretamente contra las mujeres, es una forma de violencia desproporcionada, puesto que no solamente se ve o se visibiliza en actos que infligen daños o sufrimientos, físicamente hablando, sino que también son actos y sufrimientos que trascienden en nuestras estructuras emocionales. Y precisamente cuando hablamos nosotros de violencia sexual, estamos hablando de violencias que no solamente son violencias físicas, no solamente es en nuestro cuerpo, sino también estamos hablando de violencias que afectan de una manera u otra diferentes esferas de nuestras vidas. Y que estas esferas pues, son estas estructuras emocionales que tenemos cada una de nosotras. Ahora bien, para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿qué es la Corte Interamericana de Derechos Humanos? La Corte Interamericana es uno de los tribunales que ve y que analiza a la luz de un tratado que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
cómo es que los estados transgreden derechos humanos. A nivel global, tenemos sistemas regionales, un sistema internacional y sistemas regionales que ven el tema de derechos humanos. En el continente americano tenemos el sistema interamericano, que se compone por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para mis colegas derechohumaneros que se dedican justo a esto, no les gusta el símil que yo a veces utilizo, pero es como una forma en que mi cerebro penalista lo entiende y que también en cierto punto pues es más fácil de charlarlo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es como un ministerio público buena ondita, porque los ministerios públicos en general no son buena ondita, pero los ministerios públicos buena ondita que toman un caso, les llega un caso de presuntas violaciones de derechos humanos a la luz de la convención que les comentaba y llevan el caso ante la Corte. La Corte tiene diferentes actuaciones, no solamente jurisdiccionales, sino también, o contenciosas, sino también consultiva y demás. Les doy esta explicación porque precisamente en uno de los casos más paradigmáticos en los cuales el Estado mexicano se ha encontrado y que ha ido a la Corte, que es el caso Calpo Algodonero, que muchas de ustedes supongo que ya han escuchado. El caso Calpo Algodonero es uno de los casos en los cuales, o más bien es el caso por el cual se comienza a hablar, jurídicamente hablando, del tema de feminicidios. Este caso, la Corte Interamericana no crea el concepto de feminicidio, pero sí traslada un concepto desarrollado en disciplinas diversas como la antropología o como la sociología hacia un contexto jurídico para comenzar a hablar qué se entiende por feminicidio. Entonces, en este caso, lo que se menciona a la Corte en el análisis de lo que usted en Calpo Algodonero, que se trata del asesinato de 3 mujeres en la Ciudad Juárez, Chihuahua, durante finales de los 90, principios de los 2000, se habla de que la violencia contra las mujeres en este país se encuentra basada principalmente en una cultura de discriminación. ¿Por qué? Porque en esta cultura de discriminación ven a las mujeres como un objeto inferior. Y esto, a la luz de esta concepción, es por la forma en cómo da pauta a que se comiencen a realizar actos de violencia hacia nosotras. Estos actos de violencia son diversos, y uno de ellos más persistentes es justamente la violencia sexual, que da pauta a un acosos que no solamente se dan en espacios privados, sino también en espacios públicos, como el acoso callejero. Ahora, en ese mismo contexto, la Corte analiza en un caso diverso, que es el caso de penal Miguel Castro Castro, señala que la violencia sexual no solamente se configura por actos de naturaleza sexual, que desemboca en lo que conocemos como el coito, como la penetración, pues, sino que estos actos también van encaminados a contacto físico no deseado, como por ejemplo el acoso. Por lo tanto, la violación, si es un acto de violencia sexual, es un acto paradigmático, es uno de los que concluye justo con el tema de la introducción del pene, ya sea de forma vaginal, anal o oral, pero también hay un previo, que son estos actos o estos tocamientos no deseados en este contexto que falta consentimiento y que también son violencia sexual. Ahora bien, vamos a ir ya directamente cómo se contempla la violencia sexual en el Estado mexicano. Recordemos que cuando nosotros hablamos de este marco jurídico respecto a el tema de derechos de mujeres, viéndolo de un sentido positivo, ¿cuál es nuestro marco jurídico de derechos que contemplan hacia nosotras en el Estado mexicano? No podemos dejar de lado la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esta ley contempla una serie de violencias que el Estado mexicano reconoce que las mujeres podemos vivir en este país, ¿no? Esta ley ha tenido diferentes modificaciones y las principales violencias que se reconocen en dicha ley, pues es la violencia sexual, la violencia feminicida, la violencia familiar, la violencia patrimonial, la violencia simbólica, la violencia digital, recientemente reconocida hace un par de días, que ya está en la ley. Entonces, estas series de violencias son formas en cómo las mujeres podemos vivirlas en el Estado mexicano, pero también existen tipologías de violencia, formas en escenarios diversos, como pueden ser en espacios públicos, es decir, en la calle, con la comunidad, como en espacios privados, como en casa principalmente, en trabajos, en escuelas. Por lo tanto, para la Ley General de Acceso, la violencia sexual es cualquier acto que daña o degrada el cuerpo o la sexualidad de las mujeres y que atentan principalmente contra su libertad, dignidad e integridad física. Pero en sí es una expresión de poder
porque implica una supremacía masculina al momento de concebirnos como un objeto, al momento de cosificarnos como un objeto para poder obtener un beneficio, que este beneficio es un beneficio sexual a través de un uso de poder. Por lo tanto, vamos a tener en un primer momento el entendimiento de que cuando hablamos de violencia sexual, no solamente es una violencia que se materializa en los cuerpos de forma física, sino que también es hacer un ejercicio de poder, trasciende a una esfera emocional. Para la ley de acceso local, es decir, de la Ciudad de México, entendemos que la violencia sexual es no solamente lo que comentábamos en la ley anterior, sino que también aquí incluye lo que son miradas, palabras lascivas, hostigamientos, prácticas sexuales no voluntarias, acosos, violaciones, explotación sexual, comercial, trata de personas o el uso denigrante de la imagen de las mujeres. Si se percatan, esta definición contempla muchísimo más actos que pueden materializarse como violencia sexual y que también a su vez, al momento de reconocerlos, también incluyen diferentes escenarios en donde se pueden vivir este tipo de violencias. Ya no solamente pensamos que la violencia sexual se ve en espacios privados, sino que también las podemos vivir en espacios públicos, ¿no? Como en esta introducción que comentaba Diana, de que cuántas veces nosotras en traslados de escuela, trabajo, escuela, incluso de cualquier lado, hemos experimentado situaciones de violencia sexual. Ahora bien, vámonos directamente a estas violencias sexuales, están nombradas en las leyes generales, en la ley local de acceso, pero en sí mismo también están contempladas en otra ley diversa, sí, están contempladas en los diferentes códigos penales. Voy a hacer aquí un señalamiento. Lo que vamos a ver aquí es el Código Penal del Distrito Federal, ahora Ciudad de México. No obstante, estas violencias sí se encuentran contenidas en otros códigos penales, pero ahí la descripción varía un poco respecto a uno, el rango punitivo, es decir, este tracto de tiempo de sanción, y en segundo punto en prescripciones y en algunas formas de denominación. Pero básicamente las violencias que vamos a platicar y concretamente el acoso callejero están contempladas como conductas dentro de los códigos penales. Ahora bien, ¿cuáles son los tipos de violencia sexual que contemplan los códigos penales de manera muy general? Bueno, pues tenemos la violación, el abuso sexual, el acoso sexual, el estupro, el incesto, contra la intimidad sexual, es decir, violencia digital. Ese es el que varía demasiado en algunos códigos su definición, y el incesto. Ahora bien, vamos a hablar de, déjenme, me voy directamente a abuso sexual y el acoso sexual. Bueno, ¿por qué me salté violación? Porque vamos a hablar concretamente sobre el tema de acoso callejero, y dentro del acoso callejero, pues concretamente vamos a encontrar no solamente como acoso en sí mismo, sino también podemos experimentar el abuso sexual, tanto acoso como abuso sexual. Ahora bien, para no dejar como un hueco de entre violación y demás, sí me gustaría hacer aquí también un señalamiento específico. Cuando nosotros hablamos de violencia sexual, como comentábamos, se puede vivir en cualquier escenario. Es muy importante también nombrar las cosas. Muchas veces los medios de comunicación infieren demasiado en la forma en cómo nos comunicamos y cómo nombramos las violencias. Cuando nosotros escuchamos que en alguna nota mencionan es que fue abusada sexualmente, no necesariamente fue abusada sexualmente. Estamos también hablando de que pudo ser un hecho que se encadenó una violación. ¿Por qué es importante mencionar esto y por qué lo menciono? Porque precisamente en estos procesos de poder acudir ante las autoridades, ya sea por decisión propia, por lo que ustedes quieran en ese proceso de querer sanar la violencia y de poder acudir a la autoridad, es muy importante también reconocer las violencias que vivimos y nombrarlas, y ayudan demasiado incluso en el proceso de sanación, en el proceso de ir asimilando las violencias que se viven. La violación es todo acto que infiere la penetración o la introducción de un objeto o de un pene o de cualquier parte del cuerpo de forma anal o vaginal. Cuando hablamos de violación concretamente, es la introducción de el pene de forma anal, vaginal u oral sin consentimiento, ya sea con violencia física o moral. La violación equiparada, es decir, que no se necesita la introducción del pene, es mediante la forma vaginal o anal y es mediante cualquier objeto, puede ser cualquiera, el que sea,
o a cualquier parte del cuerpo, ¿no? Esa es la violación equiparada. Entonces, cuando hablamos de abuso, entonces no estamos hablando de todo tipo de violencia, sino que concretamente pueden ser violencias diversas. Entonces, bueno, ahora regreso con el tema de abuso sexual. Cuando nosotros hablamos de abuso sexual, estamos hablando que existe, en primer punto, un hecho de acto de índole sexual que se realiza sin consentimiento y que aquí, a diferencia de la violación, no hay una cópula. Es decir, son actos sexuales que generan, o la persona que los está realizando hace que se obligue a observarlos o se haga o se ejecuten contra nuestra voluntad. Es decir, cuando hablamos de actos sexuales, estamos hablando de cualquier acción dolosa, porque ojo aquí, todas las violencias sexuales, la persona que realiza las violencias sexuales no las realiza porque no quiso hacerlas o porque, ups, perdón, me equivoqué. Son porque él sabía que lo que estaba haciendo está mal y aún así aceptó y realizó la conducta. Por lo tanto, los actos sexuales, como comentaba, son actos dolosos que tienen este sentido lascivo y se caracterizan por ser un contenido sexual no deseado y que se ejerce contra la persona sin su consentimiento. Ejemplo, concretamente, cuando vamos en el transporte público, el que ustedes quieran, metro, camión, o incluso combi, el que ustedes deseen. Y pasa este incidente de que la persona se viene restregando sobre nosotras, la persona se viene masturbando al lado de nosotras, o se viene grabando mientras se masturba, o nos viene grabando mientras está tocando, o en su caso, mientras está restregando sobre nosotras. Todo eso es abuso sexual. Todos esos actos de índole sexual, de contenido de lascivo, sin nuestro consentimiento, son actos de abuso sexual. El típico de que eyaculan y nos dejan todo ahí es abuso sexual. ¿Cuál es el requisito de procedibilidad del abuso sexual? En la Ciudad de México estamos hablando de querella. ¿Qué es una querella? Bueno, la querella, como comentaba, es un requisito de procedibilidad que se le informa a la autoridad ministerial de la existencia de un delito. La querella la puede presentar nada más la persona afectada, porque es a petición de parte ofendida, a petición de la persona que resintió la conducta, y que a su vez da inicio a un proceso penal a través de la apertura o del inicio de una carpeta de investigación. La carpeta de investigación, ¿qué es? Es una bitácora, es un expediente de clase bitácora que lleva a la gente del Ministerio Público a fin de poder investigar el hecho que se le está denunciando. Más adelante les voy a explicar como tips justo para poder acudir a denunciar. Y esta carpeta de investigación tiene como finalidad principalmente, pues, no solamente buscar una judicialización, es decir, que el Ministerio Público le dé ya de manera directa a un juez de control vista de lo que está sucediendo y se lleva una audiencia correspondiente, sino que también tiene como finalidad la carpeta de investigación dar atención, seguimiento a las víctimas a través de diversos servicios que dan las fiscalías, como terapias grupales, como también se busca el hecho de poder ver una reparación integral del daño, una reparación que atienda a la víctima en diversos aspectos, como aspectos emocionales, morales, físicos, si es que se diera el caso. Y también el hecho de la existencia de medidas de protección, que las medidas de protección es una herramienta que cuenta el Estado para salvaguardar a las víctimas durante el proceso penal, principalmente contra la persona que están denunciando y contra cualquier persona alrededor de la persona que se denunció. Estas medidas de protección también se otorgan también a los testigos que pudieron inferir o observar en el hecho que se está denunciando. Entonces, el abuso sexual, para concluir esta parte, vamos a entender entonces qué es estos actos sexuales. Ya vimos estos ejemplos de que se vengan masturbando, nos toquen, eyaculen sobre nosotras, graben todos estos actos sin necesidad de llegar a la cópula, a lo que ya daría pauta a una violación, y que este delito, cuando se realiza sin violencia, es de querella. Cuando existe violencia física moral, cuando yo hablo de violencia física moral, no estoy hablando de un tipo de violencia en específico. Ojo aquí, y es muy importante, porque también sucede cuando se acude a denunciar o cuando se da informe al Ministerio Público de lo que está sucediendo, se piensa y se caracteriza demasiado que cuando hablamos de violencia, tanto física como moral, tiene que ser esta violencia súper morbosa, súper violenta, súper fuerte, ¿no? Súper ruidosa. Y en realidad este tipo de la violencia física moral puede variar en diferentes formas de manifestación e incluso en la forma en cómo nosotros la recibimos. Por ejemplo, el hecho de que la persona para poder
realizar estos actos sexuales, me empuje, me someta o ya saque algún cuchillo o alguna navaja o algún arma, se dan cuenta, varía, ¿no? Para mí el hecho de que me pueda decir que es que algo de que si yo no lo quiero realizar o si yo pongo resistencia me va a dañar o va a dañar a alguien que yo quiero o me va a hacer tal cosa, para mí ya me está generando una afectación emocional. Entonces ya estamos ante una violencia moral porque está afectando mi consentimiento y afectando mi movilidad, afectando estas herramientas de defensa. Cuando hablo de violencia física, no necesariamente tiene que ser estos golpes o este sometimiento, sino con el hecho de que me imposibilite moverme por alguna circunstancia, el hecho de que me empuje contra una pared o me imposibilite moverme, literalmente me ponga en una esquina. Cualquier acto que genere que yo no me pueda yo no pueda evitar lo que está pasando, estamos hablando de circunstancias de violencia física o violencia moral, atendiendo cuáles de las dos se están manifestando. También el Código Penal, no solamente el de la Ciudad de México, sino otros, contempla esta figura de abuso sexual equiparada. Aquí, ojo, es muy, muy importante hacer señalamiento de que cuando hablamos de abuso sexual equiparado y cuando hablamos sobre personas que no tengan la capacidad de comprender el significado, no estoy hablando necesariamente de personas menores de 18 años. Los códigos contemplan de manera muy específica cuando la violencia sexual es cometida contra personas menores de 18 años. Cuando el código más bien refiere a personas que no tengan la capacidad de comprender el significado, estamos hablando más de una figura de derecho civil que, bueno, ya incluso nuestro máximo tribunal señaló que es una figura que es completamente transgresora de derechos humanos, que es esta figura de la, siempre se me olvida, se me olvidó cómo se llama, porque es de civil, yo no sé de civil, pero es aquella persona que no tiene esta capacidad de comprender porque tiene una disminución a la luz de la ley civil, que hasta de hecho es súper discriminadora porque habla de que tenga una capacidad de no entender el hecho, porque no tiene esta capacidad mental, etcétera. Incapaz, sí, muchas gracias, Fergie. Incapaz, se llama persona incapaz, sí, siempre se me olvida ese nombre. Entonces, estamos refiriendo más a estas personas incapaces, no concretamente o no realmente a las personas menores de 18 años. Insisto, los códigos contemplan de manera muy específica cuando hablamos de personas menores de 18 años. ¿Por qué? Porque las personas de 18 años, todas las personas menores de 18 años, no es que se les vea de una manera muy paternalista o que la ley penal los vea de manera muy paternalista, sino que realmente lo que sucede es que el consentimiento no está plenamente identificado ni desarrollado porque no se conoce de manera cierta y completa los diversos actos de carácter sexual. Entonces, la ley penal lo que hace es decir, bueno, tienes menos de 18 años, no estoy diciendo que no puedas realmente tú mismo dilucidar lo que está pasando, pero no significa tampoco que tu consentimiento esté plenamente dado o aceptado. Por lo tanto, todas las violencias que tú vivas, incluso si tú consientes una interacción sexual, yo la voy a ver a la luz de que realmente tu consentimiento no está completamente dado. Por lo tanto, insisto, se les da un señalamiento diferente. También cuando hablamos de personas que no pueden resistir o comprender, también hablamos de cuando estamos en estas circunstancias de que por alguna razón no tengamos conciencia en el momento en que está ocurriendo el hecho. Y esto sucede demasiado cuando vamos, no sé, a una reunión, a una fiesta y nos hacen ingerir bebidas o de manera voluntaria ingerimos bebidas y esta circunstancia no nos permite por alguna razón poder tener la conciencia de lo que está pasando ante esta situación. Por lo tanto, la ley penal también identifica este tipo de acontecimientos y los menciona o lo señala como un abuso sexual equiparado. Y aquí también hago un señalamiento bien importante, no importa si tú fuiste a una fiesta, a una reunión o te reuniste solamente con una persona y decidiste consumir alcohol o cualquier tipo de sustancias, eso no significa o no es la ley en ningún punto te está diciendo que lo que sucedió fue tu responsabilidad y que no tiene la ley la obligación de sancionar a la persona que te agredió. O sea, eso jamás en ningún código lo van a ver, nunca, jamás. Por lo tanto, este tipo de lógicas vienen más por parte de los operadores como ministerios públicos, policías, que en la ley en sí misma. Si ustedes revisan los códigos penales, nunca, jamás, en ninguna parte van a responsabilizar a la víctima por haberse colocado ni siquiera eso de haberse colocado, sino por haberse consumido lo que sea, jamás, jamás. Y eso sí, es muy importante que lo tengamos muy presente. Entonces, el abuso sexual equiparado lo vamos a entender precisamente en la misma circunstancia, es realización de actos sexuales sin llegar a la cópula, pero con estas
características, ¿no? Personas incapaces o personas que no pudieron comprender o resistir el hecho por alguna razón en la cual su conciencia no estaba presente o no estaba en ese momento para poder resistir o evitar lo que sucediera. Ahora, el acoso sexual. El acoso sexual y el hostigamiento sexual en los códigos penales en sí también varían mucho en su definición o en su interpretación o en su forma de cómo están contenidos. En el caso de la Ciudad de México, nosotros hablamos de acoso sexual en el artículo 179 y ahí mismo también se identifica el hostigamiento sexual. La gran diferencia entre hostigamiento y acoso sexual radica principalmente en quién realiza la conducta. Cuando hablamos en sí de manera muy general sobre acoso sexual, estamos hablando sobre favores sexuales para la persona que lo está solicitando o para una tercera persona para la realización de una conducta de naturaleza sexual indeseable. A diferencia de las violación y del abuso, del abuso sexual, aquí no hay algo per se físico, aquí no hay tocamientos, aquí no hay penetración. Aquí la violencia se manifiesta principalmente en estos actos o estos favores sexuales no deseados y trascienden en nuestra relación o nuestra forma en cómo nuestra psique emocional, nuestras emociones se encuentran vulneradas. Por eso era muy insistente al inicio de la charla de hablarles que la violencia sexual no solamente es algo físico. ¿Por qué? Porque hacer un acto de poder, un acto de supremacía, un acto que cosifica, un acto que se busca obtener un beneficio, no solamente es físico, no solamente es tocar y obtener algo, sino que eso afecta en todas las demás esferas de nuestras vidas. Entonces, en este caso, el acoso sexual no hay rastros físicos, pero sí hay una afectación emocional. ¿Por qué? Porque nos está generando o nos está lesionando nuestra dignidad, nuestra integridad y nuestra libertad psicosexual, porque no tenemos la facultad de poder evitar o resistir la situación, porque una persona constantemente nos está solicitando sus actos sexuales. Ahora, eso es el acoso sexual. ¿Cuál es la diferencia con el hostigamiento? Eso, pero que quien lo realiza es una persona que ejerce poder sobre nosotras. Un maestro, maestra, jefe, jefa. Alguien que por el cual nosotras nos encontremos subordinadas. Esa persona tiene este poder, puesto que tiene la posibilidad de solicitar diferentes hechos para cualquier cosa, ya sea de forma escolar o laboral, y a través de eso se aprovecha de su poder, se aprovecha de esta jerarquía, se aprovecha incluso del respeto y de esta forma en cómo se encuentra jerarquizada las relaciones en ciertos espacios, que por eso puede solicitar estos favores sexuales. Ya recientemente, primero se reconoció en los códigos penales y ya se tiene, pues es reciente que la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 3 bis, reconoce el hostigamiento sexual como una forma de violencia en los espacios laborales. Entonces, es muy importante hacer justo el señalamiento de que sí puede, el acoso puede darse también en la escuela y el trabajo, sí, pero es ejercido por persona que esté en nuestro mismo nivel, en nuestra misma circunstancia jerarquizada. No puede ser alguien que tenga un poder arriba de nosotras. Si es así, estaríamos hablando sobre hostigamiento. Entonces, en el tema de acoso o de hostigamiento sexual, son favores sexuales. Ya vimos la distinción entre acoso y hostigamiento, y este es un delito que se persigue o el requisito de posibilidad es de querella. Aquí el acoso sexual equiparado fue un delito que se incorporó recientemente a la serie de delitos que se incorporaron después de la reforma de violencia digital en el Código Penal de la Ciudad de México. Y aquí la violencia sexual equiparada tiene una serie de conductas que reconocen principalmente que a través del uso de medios de radiodifusión o telecomunicación, informáticos, tecnológicos, cualquier medio que tenga que ver con esa índole, primero, se contacte a una persona menor de 18 años o que no tenga la capacidad de comprender o resistir el hecho, y se le requiera o se le comparta imágenes, audio, video, cualquier contenido digital que tenga que ver con actividades sexuales, le solicite contenido o le solicite un encuentro sexual. Entonces, vamos a encontrar que es primero el contactar mediante todas estas herramientas de la tecnología de información, solicitar, enviar cualquier tipo de contenido sexual digital, solicitarle el contenido o solicitar un encuentro sexual.
¿no? Todo ese tipo de conductas es un acoso sexual equiparado, porque justamente lo que hace es afectar de manera directa la libertad, dignidad e integridad de las personas, más aquellas que no tengan esta capacidad de poder discernir sobre lo que está sucediendo, ni poder elegir o encontrarse en la posibilidad de poder comunicar la violencia que están viviendo. Esto pasa concretamente con las personas menores de 18 años, que justo al no tener estos canales de comunicación en su gran mayoría, pues no comunican ese tipo de violencia, y aquí estamos encontrando perfectamente cómo es que se manifiesta este ejercicio de poder. Bueno, ahora, ¿cómo vamos a denunciar todas estas violencias, particularmente cuando justo suceden en espacios públicos? Bueno, primero hay que señalar que los tipos penales son neutrales. ¿Esto qué quiere decir? Que no tenemos una identificación directa, o no necesariamente tiene que ser una persona en específico quien realiza, a excepción del hostigamiento, que sí tiene que ser un jefe o alguien superior a nosotras. En segundo lugar, los requisitos de procedibilidad. ¿Por qué son importantes los requisitos de procedibilidad? Porque lo que dan... Ya, Jani, siéntate. Siéntate, Jani. Aquí, ya, quédate quieto. Lo que dan pauta al requisito de procedibilidad es iniciar el proceso penal. Y no solamente eso, sino que también, en caso de que exista persona detenida, le tiene que, el Ministerio Público tiene un tiempo determinado para tenerlos precisamente detenidos. Y esto da mucho cuando sucede, por ejemplo, el acoso o el abuso callejero. Cuando pasamos esto que les comento, que estamos en el metro, en el camión, en cualquier transporte, incluso caminando, y una persona nos toca, y todo lo que les comentaba sobre actos sexuales, y la policía logra detenerlos en un mundo hipotético, y la policía en ningún momento hace ninguna conducta para poder inferir en nuestra decisión de denunciar, y acudimos a la agencia del Ministerio Público, pero nosotras como víctima decidimos no ir, pero él sí los lleva. Como son delitos de querella, lo que sucede es que si no, dentro de las 12 horas nosotras acudimos a denunciar, la persona sale en libertad. ¿Por qué? Porque son de querella. Si fuese de oficio, no necesitan necesariamente nuestra legitimación de querellarnos y se queda la persona detenida. Eso es por un lado. También el segundo punto es sobre el tiempo de prescripción. Cuando nosotros hablamos de delitos que se investigan por querella, la ley penal, en varios de sus códigos, señala que se tiene mínimos 6 meses hasta un año contados a partir del momento en que nosotros tenemos el conocimiento de lo que sucedió, y en caso de saber de quién realizó. En caso de que no, el tiempo mínimo, el tiempo máximo nunca va a superar los 3 años. Cuando estamos hablando de delitos que se inician por denuncia de manera oficiosa, el tiempo de la prescripción va a tender a partir de la media aritmética del delito. Esto es matemáticas muy avanzadas para abogados, pero me refiero justamente a este tracto de tiempo que viene señalado cada código penal. Por ejemplo, en el tema de violación, la violación en la Ciudad de México es de un tiempo a un tiempo de prisión, pongamos una cantidad inexacta, no sé, 5 años a 10 años de prisión. Sumamos estas dos cantidades, 5 y 10 son 15, entre la mitad de 15 es 7.5. Entonces son 7 años, 5 meses lo que nosotros tenemos para que podamos informar a la autoridad. En caso de que son menores de edad, la prescripción comienza a correr a partir de la mayoría de edad en algunos códigos. Hay otros códigos que reconocen que estos delitos son imprescriptibles cuando son cometidos en contra de menores de edad. Por lo tanto, sí es importante hacer este señalamiento de la diversidad de formas de iniciar el procedimiento y identificar estos delitos. ¿Cómo los podemos identificar? En cada código penal va a venir una oración de que este delito se persigue por querella. Si no viene esa especificación, vamos a entender que es por oficio. Ahora, si el delito dice, este delito se persigue por oficio, o sea, si lo trae, ya tenemos como justo señalamiento de que se inicia o se persigue por oficio. Pero en caso de que no, en su gran mayoría los códigos lo que hacen es señalar cuando se inician por querella, y si no lo viene, pues vamos a entender que es por oficio. El único delito en sí, de manera concreta, que no hay discusión y que no varía en cada código, que sí se va a iniciar por oficio, o sea, por denuncia, pues, es la violación, a excepción de que se cometa entre cónyuges. Cuando es entre cónyuges es por denuncia. Pero en el caso, por ejemplo, de acoso sexual y de concretamente abuso sexual cometido con violencia, puede ser ya de oficio, pero de manera general es por querella. Ahora, ¿dónde vamos a denunciar? Esa es una
tenemos diferentes herramientas de denuncia. Si vamos justo en la calle y acaba de suceder el hecho de violencia sexual, tenemos la posibilidad de acercarnos a la cámara de seguridad C2, C4 más cercana, que se encuentra en cada poste, o oprimir el botón de pánico, o en su caso, acudir al Ministerio Público, que es en su generalidad más cercano a nuestro domicilio, o en su caso a la especializada. Yo sugiero que sea la especializada, porque si acudimos a la que se encuentra más cercana a nuestro domicilio y no es especializada en delitos sexuales, corremos el gran riesgo de que nos nieguen el servicio. Y es una primera puerta de revictimización. Siempre hay que buscar las salidas a ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque el proceso penal es un proceso que sí genera revictimización de manera constante hacia las personas que se enfrentan al sistema, pero más hacia las mujeres. Por lo tanto, yo sugiero en este primer punto acudir a la especializada. Si no está el botón de pánico cerca, llamar al 911. Y bueno, en caso ya de violación, estaríamos también presente en la aplicación de la norma 046, en donde obliga a los profesionales de la salud darle intervención directamente a la policía en el momento que advierten una violencia sexual en los hospitales. Una forma para ubicar muy bien a las agencias del Ministerio Público es la plataforma de denuncia.org. Esta plataforma lo que hace es no solamente ubicarte las agencias más cercanas a tu domicilio, sino que también lo que hace es ubicarte las agencias especializadas que te queden también cerca, y en el caso, por ejemplo, de violencia sexual, se cuentan con formularios para que tú puedas iniciar o presentar tu denuncia posteriormente a lo que ocurrió el hecho, ¿no? Esta plataforma es precisamente desarrollada, o se desarrolló desde Impunidad Cero, y también contempla todas las agencias del Ministerio Público del país, ¿no? Es con mapas de Google Maps, de geolocalización en el momento. O sea, es una herramienta bastante útil. Yo les invito mucho a que la puedan consultar. Ahí van a encontrar formularios, van a encontrar incluso formas de poder comunicar cuando están viviendo corrupción en el momento de iniciar o de presentar una denuncia. Y también les ayuda a saber cómo o a dónde acudir cuando están viviendo también posibles hechos o actos de corrupción en el momento de denunciar. Ahora, ¿cómo denunciar? Aquí ya voy a dejar de compartir pantalla para ya hacer justo como la charla directamente. La forma, cuando vivimos justamente el acoso callejero, el abuso callejero, en su gran mayoría, y lo hemos visto mucho, quienes también lo han presenciado justamente en el metro. El metro tiene precisamente, sí, Dulce, te comparto de una vez la plataforma. Así era, poner denuncia.org. Ok. Cuando se vive ese tipo de violencias y el policía en ese mismo instante detiene a la persona que generó el abuso o el acoso sexual en la calle, lo que tiene que hacer el Ministerio Público, el policía, perdón, es inmediatamente trasladarte a la agencia del Ministerio Público más cercana, especializada. No puede decirte que te vayas por tus medios, no puede decirte, bueno, nos vemos en la agencia, que te vaya muy bien. Es una obligación del policía trasladar a las víctimas en el momento en que después de que se cometió un delito. Y esta obligación viene conferida en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 132. Tiene que trasladarte a la agencia del Ministerio Público, y cuando nosotros estamos hablando sobre abuso sexual, lo que tiene que hacer el Ministerio Público es los siguientes actos. Cuando nosotros vamos a denunciar, los primeros intervinientes con los que vamos a dialogar es con Ministerio Público o su auxiliar, Policía de Investigación, médica y psicóloga. Son los 4 sujetos que no varían en el momento de que se inicia una carpeta de investigación por abuso sexual, acoso sexual o cualquier violencia sexual. El Ministerio Público lo que tiene que hacer es recabar tu entrevista. Yo sugiero que en el trayecto de que vayas al Ministerio Público, si tienes la posibilidad, bajes la narrativa en una hoja. Te va a ayudar muchísimo para poder contarle principalmente el qué pasó, cómo pasó, quién lo realizó, dónde pasó, cubriendo las preguntas qué, cómo, cuándo, dónde. Son las principales preguntas. En ese tipo de violencias no hay que ser para nada, o sea, no nos tenemos que limitar en lo mínimo. Tenemos que ser sumamente descriptivas, sumamente detallar lo que pasó, absolutamente todo.
Si veníamos en el transporte público, veníamos caminando y se acercó la persona, nos nalgueó, nos levantó la falda, o eyaculó sobre nosotras, así tal cual eyaculó, ¿no? Tengo semen en mi pantalón, en mi falda, en mi mochila, en mi mano, en donde sea. Hay que ser específicas. Desafortunadamente, también una de las cosas que tiene que ver mucho con la cultura patriarcal es que a nosotras no se nos da permiso de hablar de temas sexuales, solamente para satisfacción masculina, no para temas incluso de violencia. Por lo tanto, no somos para nada específicas cuando las vivimos. Aquí sí hay que serlo. Ahora, en segundo punto, esta hojita también te va a ayudar, si es que no quieres nuevamente que te entreviste el Ministerio Público, pues se la puedes entregar y no tiene por qué negarte en recibirte tu hojita. ¿Por qué? Porque es tu entrevista. Esta entrevista lo que va a dar para el Ministerio Público es señalar o comenzar a dibujar diferentes actos de investigación. Después de que el Ministerio Público te entreviste o le entregues tu hojita en donde le estás narrando todo lo que sucedió sin ningún tipo de detalles, si existen testigos en el momento de que ocurrió el hecho, los puedes enunciar. En caso de que no cuentes con testigos, es muy normal. ¿Por qué? Porque ese tipo de violencias son violencias de realización oculta. ¿Esto qué quiere decir? Que son violencias que se realizan normalmente en espacios en donde la víctima no puede contar con testigos, porque la persona sabe perfectamente que la violencia que está realizando está mal. Entonces, el agresor ante este tipo de violencias lo que hace muchas veces es cuestionar incluso la realidad de la misma víctima. Al decir, yo no te lo realicé, tú no tienes testigos con quien lo puedes demostrar. Entonces, tanto doctrinalmente hablando como, como el Poder Judicial de la Federación han señalado que este tipo de violencias son de reacción oculta. Entonces, la entrevista de la víctima es sumamente fundamental para dar pauta a muchos actos de investigación. Después de que te entreviste, ya sea el Ministerio Público o, en su caso, su auxiliar, lo que va a pasar es que te tienen que derivar con Policía de Investigación. Policía de Investigación nuevamente te va a entrevistar sobre lo que sucedió, y si no quieres repetir lo que ya le narraste al Ministerio Público, por eso también ayuda mucho la hojita. Pero si tú quieres repetir constantemente lo que sucedió, es también tu derecho de cómo manifestar lo acontecido. Policía de Investigación te va a solicitar justo la narrativa, él tiene que hacer una inspección física en el lugar de los hechos, tiene que acudir al metro, al camión o a la calle donde pasó y verificar la existencia de cámaras de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, ¿no? C2, C4, etcétera. Y las tiene que pedir. Sumamente importante que esto suceda, puesto que las cámaras duran aproximadamente 7 días. Por lo tanto, tiene que hacer el Ministerio Público sumamente rápido para pedirlas, o en su caso a la policía, que de acuerdo al artículo 132, la policía tiene la obligación de también solicitar actos de investigación. Entonces, el Ministerio Público comanda la investigación, la dirige, pero no significa que el policía también puede tener ciertas intervenciones más allá de que el Ministerio Público le diga qué tiene que hacer. También el traslado a la agencia, aparte del 132, se ve en el artículo 109 del Código Nacional, justo porque es un derecho de las víctimas, ¿no? Ahora, hay una figura sumamente importante dentro del proceso penal, que es la figura del asesor jurídico o asesora jurídica. ¿Qué es un asesor jurídico o asesora jurídica? Es la persona, abogada, tiene que ser abogada o abogado con cédula profesional, que representa a las víctimas ante un hecho delictivo. Y esta representación no solamente se queda en lo legal, sino también interviene incluso en diferentes diligencias, ya sea en el Ministerio Público o en su caso cuando se judicializa, es decir, lo conoce un juez. Y también va tendiente precisamente a velar por los intereses de la víctima. ¿En qué aspectos? En reparación del daño, medidas de protección y que precisamente pues en todo momento se le respete sus derechos como víctima y que formen parte del proceso en sí mismo. Entonces, yo siempre sugiero que cuando se acude al Ministerio Público se solicite inmediatamente que se asigne un asesor o asesora jurídico. Tienen el derecho de cambiarle las veces que ustedes quieran, no se tiene que casar con un asesor jurídico nada más, sino el que ustedes quieran, para que ustedes se sientan cómodas con la persona que las está representando. Otra persona en que interviene es la médica, y digo médica porque por acuerdo institucional, el personal que te debe de atenderte en su gran mayoría en las agencias de violencia, bueno, que ven delitos de violencia sexual, son mujeres. Por lo tanto, si tú tampoco te sientes cómoda con que sea un hombre, que es muy raro que eso pase, pero que sea un hombre que te revise como médico, tienes el derecho de que te cambien a una médica. La médica lo que va a hacer es justo revisarte si tienes alguna lesión, si tienes
como estamos hablando no concretamente por violación, sino fue un acoso, un abuso callejero, sucedió en espacios públicos, no se va a iniciar una revisión de manera exhaustiva, pero sí, por ejemplo, si tienes rastros de que hubo golpe o que te sujetó, o en su caso, no sé, el rastros de evidencia física, tiene que pues, revisarte de manera general, precisamente para ver en qué condiciones estás llegando. La psicóloga te va a dar, es otra intervención que se realiza, la psicóloga lo que hace es realizar una serie de preguntas, una batería de preguntas en atención al hecho que estás denunciando. Y lo que tiene que ver la psicóloga son dos puntos muy importantes. La afectación psicoemocional a partir del hecho que estás denunciando y la reparación del daño atendiendo a cuántas sesiones de terapia vas a tener que recibir a partir de este hecho que estás viviendo. Y finalmente, si es que existen rastros físicos, como por ejemplo el que la persona haya eyaculado o que haya otro tipo de elementos físicos, se tiene que recabar esos elementos físicos y darle intervención a otros peritos, precisamente para poder analizar ese tipo de muestras. Básicamente, esos son los principales personas que intervienen en el momento de manera directa cuando acudimos a denunciar. Ahora, ¿qué sucede muchas veces cuando vivimos más, no el abuso, sino acoso sexual en calle? La ley de cultura cívica también contempla el acoso o el uso de lenguaje lascivo. Entonces, lo que hace muchas veces la policía es no motivar a que acudamos al Ministerio Público y mejor que vayamos al juez cívico. ¿Cuál es la diferencia entre juez cívico y Ministerio Público? Las vías y las materias. El Ministerio Público forma parte de la Fiscalía o de una Procuraduría y estas fiscalías o procuradurías se encargan de investigar delitos. Es materia penal. La materia penal es un derecho público, que este derecho público tiene como finalidad la investigación de delitos y la imposición de penas o medidas de seguridad por haber infringido delitos contenidos en códigos penales. Las medidas administrativas o la vía administrativa es otro derecho, es un derecho también público, pero aquí lo que se imponen son medidas administrativas, que van desde arrestos, y la gran diferencia es que los arrestos duran horas, y multas principalmente, ¿no? Son las dos principales sanciones. Y las autoridades que conocen, ¿no? Un juez cívico es una autoridad administrativa, no es una autoridad penal, y lo que aquí se busca principalmente en la justicia cívica es la restauración del orden social. ¿Por qué? Porque se entiende que estas faltas administrativas lo que ponen es atentan contra el orden de la sociedad en comunidad pequeña, porque los jueces cívicos se encuentran adscritos en su gran mayoría en alcaldías, en el caso de Ciudad de México, y los jueces calificadores en municipios. Por lo tanto, las vías son diferentes, pero en sí mismo el solicitud de actos sexuales, este tipo de lenguaje lascivo, sí también da pauta que sea una conducta delictiva. Entonces, muchas veces por eso los policías lo que hacen es intentar desanimarte, diciéndote que el proceso de denuncia es muy largo, que lo que te trasladan y demás. ¿Qué se puede hacer ante esta circunstancia? Siempre sugiero que se intente tomar los datos de la placa del policía, de los policías que están atendiéndonos, en caso de que se pueda, número de placa de la patrulla, número económico de la patrulla. Todas las patrullas tienen unos numeritos, esos numeritos hay que tomarlos, y posteriormente acudir a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que tiene su área de fiscalización. Y en caso del Ministerio Público, si te quieren negar el servicio, en caso de Ciudad de México, hay un teléfono rojo, levantar el teléfono rojo que te comunica con el área de visitaduría ministerial, o en su caso, en otras agencias, en otras fiscalías o procuradurías, lo que tienen es un número de WhatsApp o un número telefónico. Comunicarnos esos números para precisamente informar que se está negando el servicio. Entonces, básicamente, eso es de mi parte la explicación. Quiero dejar un rato de que existan dudas o preguntas al respecto para que precisamente podamos incluso materializar la información que se dio ya de manera más práctica. Ok, muchas gracias, licenciada Leslie. ¿Sí me escuchan bien? Sí, ok. Sí. Vamos a comenzar con algunas preguntas que nos pusieron aquí en el chat. Y la primera de ellas es, no sé si usted, licenciada Leslie, tenga un poco de conocimiento sobre un caso que pasó con una youtuber muy famosa que se llama Mayre Wink, en donde, pues, si no la pongo un poco en contexto, ella argumenta que en alguna ocasión una persona mucho mayor que ella,
pues la enamoró con algún comentario, tenían como allí algunas relaciones casuales, pero posteriormente, pues ella era menor de edad y posteriormente con todos estos hechos como de palabritas, juegos, coqueteos, él pudo hacer como algún tipo de manipulación con ella hasta el grado de que tuvieron relaciones sexuales así de la nada un día y le dijo tal cual, eh, hay que hacerlo y lo hizo. Ella argumenta que fue manipulada y aquí en la pregunta nos comentan que si este caso de forma como rápida podría entrar en el delito de estupro. Bueno, el delito de estupro, para quienes no lo saben, de manera muy general, es como esta manipulación de una persona mayor de edad para que una persona menor de edad acceda a tener relaciones sexuales. Esta manipulación, en algunos códigos incluso se contempla como estas promesas de matrimonio, promesas de relaciones y demás. Yo honestamente no lo vería como estupro, puesto que realmente lo que se dio en la dinámica de violencia va más allá de la obtención de una relación sexual, porque aquí no hubo una promesa como tal de algo, sino realmente fue un ejercicio asimétrico de poder, un ejercicio de manipulación, y yo lo vería más como una violación que como un estupro, o incluso, pues sí, como una violación. Y es lo que comentaba hace un momento. El tema de cuando hablamos nosotros de violencia sexual es que tenemos que ver todo el contexto, no solamente, o sea, está descrito en los códigos penales. Los códigos penales son bastante cuadrados en las descripciones de violencia, y no solamente violencia sexual, sino en todos los delitos, porque se tiene que cumplir el principio de tipicidad y demás, pero realmente cuando las violencias tienen estas dinámicas muy particulares, ¿no? Cuando hablamos de violación, sí sabemos que es la penetración, la introducción, pero se manifiestan de manera muy diferente en cada caso. Por lo tanto, los contextos, por eso les decía, las narrativas son sumamente importantes, porque así el Ministerio Público tiene que conocer toda la historia para poder adecuar la conducta, como se le conoce en el lenguaje populachón, adecuar la conducta, encuadrar la conducta a los diferentes delitos que están en los códigos. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias, licenciada. Ahora nos vamos ya con la siguiente pregunta. Y es que si existe alguna forma de que el Ministerio Público alegue que no es válido el acoso sexual, algo así como la figura de autopuesta en peligro. No, eso no es válido. Yo no, no sé qué es la puesta en peligro, o sea, la autopuesta en peligro, pero es lo que comentaba justamente en el sentido de que, aquí voy a mi disclaimer, voy a aventar mi micrófono. El sistema de justicia penal se compone básicamente por sus códigos penales, que es lo que da, es la fuente que alimenta junto con su Código Penal y su Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Qué sucede? Que realmente la problemática no está concretamente en la norma, no está concretamente en esta serie de delitos que se están señalando. Algunos sí, pero no realmente. No es como que realmente la problemática. La problemática realmente se vive cuando se materializan las realidades que les comentaba. Como el derecho en sí mismo no existe. O sea, el derecho no es un teléfono que yo pueda tocar. No, o sea, esto es un teléfono y sé que es un celular y lo puedo tocar. La tacita la puedo tocar. El derecho no lo toco. El derecho no lo puedo ver. ¿Cuándo veo el derecho? Cuando me coloco en una circunstancia que da y que el derecho se materialice. Concretamente en el derecho penal, ¿cuándo materializamos el derecho penal? Cuando se realiza una conducta delictiva, de manera muy general. Hay bastantes corrientes en la victimología, pero es este tipo de construcciones a donde yo voy. El derecho es un derecho construido masculinamente hablando, es un derecho masculino, un derecho blanco, un derecho cis-hetero, es un derecho creado de hombres para hombres, no visibilizando a las mujeres. Entonces, la academia jurídica también es una academia jurídica hecha por hombres, que ahorita estamos cambiando mucho esto, sí, pero es una herencia histórica de academia creada por hombres. Entonces, la victimología es un área reciente, pero es hecha por hombres. Y sí se ha dado mucho en estas corrientes de victimología
crear como estas figuras que justifican las violencias porque las víctimas se colocan en circunstancias que dan pauta que se den violencias. Y eso no es cierto. ¿Por qué? Porque no se ve de manera muy general que vivimos en una estructura patriarcal basada en puntos o en elementos que es clasismo, machismo, racismo. Entonces, ¿qué es lo que estamos obviando o dejando de observar en este tipo de conceptos doctrinales? De que las mujeres, históricamente hablando, no éramos figuras reconocidas dentro de un derecho. El derecho no nos veía a nosotras. Cuando hablábamos de violencia sexual, estos delitos existen desde hace muchos años, pero cuando se cometían estos delitos de violencia sexual, ¿qué creen? Las víctimas no eran las mujeres, aunque nosotros lo hayamos recibido. Las víctimas era el hombre de familia, porque lo que se violentaba no era a las mujeres, no era su cuerpo y no era sus emociones o su desarrollo psicoemocional. Era la familia, porque ¿cómo es posible que se haya mancillado la virginidad de la mujer de la familia? Por lo tanto, se ha ido cambiando esta perspectiva jurídica a reconocernos como, primero, ciudadanas, que no tiene mucho que tuvimos el derecho a votar en este país, y eso me da pauta que vayan a votar, porque es nuestro derecho. Y en segundo punto, es que el derecho comienza a decir, ok, si hay mujeres y también pueden vivir violencias, pero dentro de esta estructura patriarcal, siempre busca echarnos la culpa, siempre. Si van a denunciar cualquier delito, y eso se los aseguro, cualquier delito, ni siquiera violencia sexual, el que sea, siempre les van a decir, ay, es que ¿por qué andabas tan noche en la calle? Es que las mujeres no tienen que andar tan noche en la calle. O sea, siempre se busca justificar la conducta de violencia a la luz de que las mujeres no se comportan de una buena forma. Porque, ¿qué creen? El derecho también construye imágenes de personas. El derecho construye una imagen de víctima buena. ¿Y cuál es la víctima buena? Pues estas víctimas que no se arriesgan. Entonces, no. Esta lógica sí se arrastra a partir de los operadores jurídicos y es donde se tienen que cortar estas ideas. Porque, le insisto, la norma en su gran mayoría no está mal, pero es creada a través de estas visiones masculinas de los hombres que operan la norma. Entonces, concluyendo y respondiendo ya concretamente a la pregunta, no es posible eso. Muchas gracias, licenciada Leslie. También nos preguntan que si nos puede dar algún ejemplo, concepto de lo que es la revictimización. Bueno, cuando nosotros hablamos de revictimización, estamos hablando en dos puntos, ¿no? Principalmente en dos momentos. La revictimización es echarle en la cara a la víctima que fue tu culpa. Palabras más, palabras menos, eso es la revictimización. Cuando vivimos una violencia y esa violencia es delito, pues nadie va al Ministerio Público porque quiere. No es como de que estás un día en un domingo y no encuentras nada en Netflix y dices, bueno, voy a ir a la agencia del MP, no tengo nada que hacer. No, vamos porque vivimos una violencia. Vivimos una violencia o un delito. Entonces, en ese sentido, cuando ya vivimos esta afectación, que el Estado no pudo evitar que me robaran, que me violaran o que me tocaran en la calle, cuando yo acudo o cuando yo busco a la autoridad encargada de poder intentar investigar lo que pasó y que yo pueda obtener justicia, porque así lo señala la ley, y si la autoridad comienza a cuestionarme y a echarme a mí la culpa porque cómo saliste a esa hora, por lo que traías puesto, porque andabas sola en la calle, porque tomaste, porque lo que tú quieras, eso es revictimizarla, porque es echarle la bolita en su campo, en su dolor, en su afectación y en su trauma de que fue tu culpa. Eso es la revictimización. Entonces, les digo, se viven dos momentos, porque el primer momento es la autoridad quien te echa la bolita y el segundo momento es la comunidad. Incluso se vive demasiado ahora con el tema de las redes sociales, con todas las personas que opinan y con los medios de comunicación que retoman las notas y lo que hacen es proyectarlo de manera súper general y súper masiva a través de este uso de plataformas. Entonces, la revictimización atiende a esto. Primer momento porque la autoridad lo realiza y el segundo momento porque la comunidad replica estas ideas que la misma autoridad está validando. Gracias, licenciada. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra
a... A ver, permítame tantito. Le vamos a dar la palabra a una de las participantes. Sin embargo, quiero recordar que está siendo grabada este curso. Entonces, sin más, le doy la palabra a Rocío Romero. Y pues bueno, si quieres realizar tu pregunta o comentario, te escuchamos. Sí, hola, buenas noches a todas. Muchas gracias por la exposición. Bueno, yo tengo como una duda como bastante amplia. Yo soy profesora universitaria y actualmente tengo un cargo como coordinadora, y hay una serie de comentarios que recibo de manera recurrente y que la verdad me preocupan mucho, ¿no? Que tienen que ver con profesores, curiosamente de derecho algunos, que o bien niegan, por ejemplo, la existencia de los feminicidios y afirman tajantemente que eso no existe, que solo existen homicidios, o que incluso en las clases describen sus preferencias sexuales, lo que les gusta en la cama, cosas así, ¿no? Y que en mi universidad, bueno, existe un protocolo para la atención a la violencia de género, pero no contempla este tipo de conductas. Entonces a mí me preocupa mucho porque además esto se replica en profesores que no le dan la palabra a las mujeres, que no las consideran como sujetos intelectuales, y que bueno, esto igual se puede encontrar, bueno, en relación con las académicas mismas, ¿no? O sea, para nosotras es difícil en ocasiones encontrar como espacios de decisión, ¿no? Los programas no contemplan mujeres, no estudiamos casos de mujeres, en fin, ¿no? Entonces, bueno, no sé, para mí era importante como plantear algo así y saber si mis alumnas tienen posibilidades de quejarse o de buscar espacios donde este tipo de profes, pues no sé, sean denunciados o reciban un castigo por exponer de esa manera. eh, no sé, yo pienso que es muy violento como que hablen en una clase sobre sus preferencias sexuales o lo que les gusta de las mujeres o lo que les gusta en la cama, ¿no? Y bueno, mi pregunta es esa. Muchas gracias por tu exposición. Gracias, Rocío. Bueno, en primer punto, justo iba a preguntar si tenían el protocolo. Yo creo que también hay que pensar, ya comentaste que si lo tienen, creo que precisamente si se busca y ven que es muy repetitivo este tipo de conductas, no sería nada mal el buscar el hecho de que realmente pudieran modificar ese protocolo. ¿Por qué? Porque sonará como bastante curioso lo que voy a decir, a pesar de que me especializo en esto. Yo siempre he dicho que realmente el derecho penal no es una herramienta tan válida para poder combatir diferentes violencias contra las mujeres. Sí debe de considerarse en cierto tipo de violencias que son violencias demasiado fuertes, como justamente el feminicidio, la violencia feminicida, pero tenemos que comenzar a buscar diferentes herramientas para que las mujeres no vivamos el sistema de justicia que, como comentaba hace un momento, es un sistema machista, clasista y racista. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es pues tener en vista que ese protocolo lo tenemos que cambiar. O sea, tenemos que incorporar ese tipo de conductas porque son conductas que son claros oscuros ante la propia institución. No sé si la institución educativa sea o reciba o perciba dinero público. En caso de que no sea así y en caso de que sí sea, los profesores también, al momento de que están en una institución educativa pública, son servidores públicos. Por lo tanto, otra vía es iniciarles su procedimiento administrativo en el área correspondiente que tenga la institución. Y en otro punto también fundamental es darles a las alumnas este seguimiento, no solamente de sanción hacia los profesores, sino que también hay que buscar espacios para poder difundir justamente lo que es la violencia sexual, lo que es la violencia en las aulas y poder realmente crear mecanismos de prevención, ¿no? Uno de los mecanismos de prevención precisamente es a los profesores mandarlos a cursos de sensibilización del tema. Hay que crear cursos de sensibilización de violencia de género, sumamente relevante. Más allá de pensar en una sanción, es también empezar a generar mecanismos de prevención, porque si estos profesores se van,
eso no exime que esto pueda volver a ocurrir, y más si el protocolo todavía no lo cambia. Y bueno, como la última instancia es precisamente pues a darles el acompañamiento y respaldo, ya que como el protocolo no lo visibiliza y pues no lo pueden realizar en la institución, pues darles un acompañamiento por parte del jurídico de la institución por si ya en algún punto desean denunciar, ya sea ante autoridades o como ellas decidan realizarlo. Porque también lo que se ha dado en los últimos años, debido precisamente a que el sistema de justicia penal nos ha fallado a las mujeres de manera reiterada, pues es también el hecho de que puedan acudir a redes sociales a denunciar, que tengan esta capacidad de que la escuela, pues no generar esta criminalización, de poder pues, buscar mecanismos para poder salir, ¿no? del problema. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, licenciada Leslie. También nos preguntan que una opinión personal sobre usted. ¿Qué piensa sobre los cursos que se estaban impartiendo a los servidores públicos en relación a la perspectiva de género? ¿Cree que sea funcional? Bueno, creo que es una forma en la cual el Estado mexicano está tomando acciones para poder atender el tema. No obstante, creo que son medidas que todavía son muy cortas, porque es como cuando, por ejemplo, sufres migraña, ¿no? Y la migraña es muy, muy fuerte. Y sabes que tienes migraña, pero no quieres ir al médico a que te den un medicamento diferente y lo único que haces es tomar paracetamol o aspirina. No te va a quitar el dolor, quizá te lo quite como 5 minutos, pero no te va a quitar el malestar y va a seguir la migraña ahí para toda la vida. Es lo mismo con ese tipo de cursos. Están dando cursos de sensibilización, pero la problemática aquí es que no se den solamente los cursos de sensibilización como requisito del servicio público o para sus evaluaciones anuales como servidores públicos, sino que verdaderamente los espacios laborales cambien hacia una visión de no solo perspectiva de género. Siempre en los espacios que tengo la oportunidad de poder charlar, digo que el gran paso que tenemos que comenzar a ver es nombrar las cosas. Sí está muy padre el tema de la perspectiva de género, pero también hay que comenzar a pensar en un derecho que es un derecho feminista, una educación de derecho feminista. Hay que comenzar también a pensar en instituciones que comiencen a hablar sobre feminismo, porque la perspectiva de género es una herramienta que se queda muy cortita, ¿no? Ya recientemente la Suprema Corte sacó su protocolo para juzgar con perspectiva de género y comienza a hablar sobre el feminismo. Es un feminismo todavía muy blanqueado, pero bueno, lo están nombrando y eso yo creo que es un paso. O sea que jamás yo me imaginé que la Suprema Corte iba a comenzar a hablar sobre feminismo. Un feminismo muy académico, muy blanqueado, pero lo están nombrando. Entonces creo que tenemos que comenzar a cambiar, irnos para ese paso y nombrar las cosas, porque precisamente cuando hablamos de, o sea, tanto en el Estado mexicano, entendiéndolo en su estado, en sus elementos que lo componen, les cuesta mucho trabajo hablar sobre feminismo, no lo nombran, y no lo nombran porque les da miedo nombrarlo, porque entre muchas otras cosas, parte de la política criminológica del Estado ha sido una política criminológica dirigida hacia poder detener cierto tipo de movimientos sociales, entre ellos los feminismos. Entonces, hay que comenzar a nombrar las cosas, es lo que yo les decía hace un momento. Si es unas medidas, está bien, o sea, creo que es el paracetamol que ahorita lo están tomando, pero no sirve de mucho si no se le da un seguimiento real a estos cursos y si no se empieza a cambiar desde las estructuras este tipo de lógicas de machismo institucional que se vive, porque no solamente estos servidores públicos son agresivos y violentos hacia la ciudadanía, sino también hacia sus compañeras. Y las mujeres que trabajan en el servicio público tienen dos, o se alinean a este orden patriarcal o las devoran. Entonces, por eso también comienzan a replicar este tipo de modelos, porque es una forma de supervivencia. Así que, pues, sí es una buena acción, pero es una acción que se queda corta. Gracias, licenciada. Bueno, y ahora nos vamos con otra pregunta, que es es una experiencia que le contaron, que si alguien finge querernos para tener acceso a nuestro cuerpo y tener sexo, cuenta como abuso sexual, que si esto es cierto o no, solamente la chorearon.
¿Cómo? Es que no entendí la pregunta. A ver, la vuelvo a repetir. Que una vez le comentaron que si alguien finge querernos para tener acceso a nuestro cuerpo y tener sexo, ¿cuenta como abuso sexual? ¿Eso es cierto? Ahí, por ejemplo, sería estupro si es la persona es menor de 18 años. Estamos en el claro ejemplo del estupro. Eso sí, es mayor de 18, menor de 18 años. En caso de que seas mayor de 18 años, realmente no sería tampoco abuso sexual porque ya platicamos que el abuso sexual son tocamientos. Todos los tocamientos, ya sea todo sin llegar a la cópula. La violación es cuando ya hablamos del coito, del sexo, pues, ¿no? Y aquí realmente al fingir que nos quieren solo para tener sexo, pues habla del típico comportamiento del vato cisetero que solamente busca satisfacción de guayna, ¿no? Entonces, esos claros oscuros de violencias que no están tipificadas y como tal no sería un delito, más bien es que el tipo es un patán y que aléjense de ese tipo de hombres. Malditos, crueles. Muchas gracias, Leslie. Ahora nos comentan, la voy a leer literal. Tengo una, pues no sé si duda o más bien una inquietud que me viene a la mente justo por esto de las leyes hechas de hombres para hombres, respecto a por qué existe esta situación de que cuando trata de violencia de pareja, las mandan a justicia alternativa en primera y en segunda que ya estando ahí frente a su agresor y pese a la severidad de las situaciones, las hacen a las víctimas decidir si sí quieren que su marido vaya a la cárcel. De hecho, eso no tendría que pasar. Eso estuvo mal y eso es incluso para iniciarles investigación a los servidores públicos. ¿Por qué? Porque cuando estamos ante violencia familiar, que así se llama el tipo penal en todos los códigos, violencia familiar, el Código Nacional de Procedimientos Penales es muy claro. Dentro de las formas para poder concluir el procedimiento y no llegar a un juicio, porque el sistema actual lo que se buscaba era no llegar a un juicio, sino solamente los casos muy excepcionales, era buscar saliditas durante diversas etapas del procedimiento. Entre ellas, pues, conciliar o mediar, ya sea ante el Ministerio Público o incluso con un juez de por medio, ya sea un acuerdo reparatorio, una suspensión condicional ya ante juez, un procedimiento abreviado, un criterio de oportunidad. O sea, hay demasiadas formas para que el asunto no llegara a un juicio. En temas de violencia familiar, está prohibido por el Código Nacional llegar a una mediación o una conciliación. Eso no se puede hacer, precisamente porque estamos en el entendido de que como existe violencia familiar, y la violencia familiar es un delito bastante complejo, porque no solamente es un tipo de violencia, sino son muchas. La autoridad ministerial no tiene bajo por ningún motivo que poner a la víctima a conciliar con su agresor. Entonces, eso no es la primera vez que me lo dicen, eso está mal, eso no se tiene que hacer. Si bien es cierto, hay códigos, por ejemplo, el de la Ciudad de México, que contempla que la violencia familiar se puede otorgar el perdón, sí se puede otorgar el perdón, pero el perdón no es lo mismo que mediar con tu agresor. El perdón nace de forma voluntaria por la persona que está denunciando, sin que exista de por medio alguna recompensa o alguna mediación, ni mucho menos presión. Y en caso de violencia familiar se puede revocar el perdón. Eso sí también se puede hacer. Es el único delito que se puede revocar el perdón. Entonces, eso no es, ni siquiera está en la ley. Eso es una conducta que realizan los operadores jurídicos bajo esta lógica que les comentaba, súper machista y patriarcal. Muchas gracias, licenciada. Ya no hay más preguntas, entonces ahora, pues no sé si quiere dar una conclusión, no sé, invitarnos a algo de más, la escuchamos, si es que la quiere dar y si no, nos vamos al cierre. Pues nada más, estaba checando justo en los comentarios, de que sintieron que en alguna parte me fui muy rápido. Si quieren consultar más información al respecto, o justo como ahondar más en el tema, tengo mi cuenta de Instagram en donde subo contenido de derecho penal para no abogadas. Se los voy a dejar aquí. Y justo ahí también acabamos de dar recientemente un taller sobre violencia sexual, también armados de impunidad cero, donde también van a encontrar partes del taller que se dieron
y también incluso hasta la presentación, ¿no? Si pueden visitar la página que ya les dejé de denuncia.org, van a checar también que existen formularios y documentos que les pueden ayudar también para hacer más fácil el proceso de denuncia. Este es mi user de Instagram. Les digo, ahí tengo bastante información sobre derecho penal para no abogadas. ¿Les puedes decirlo? Porque estamos grabando, entonces para que también lo tengan quienes vean la grabación. Ah, claro. Mi user es @les, les_iju, y ahí van a encontrar diferente contenido, solamente es de derecho penal, y si tienen alguna asesoría ya de un caso en particular, me pueden mandar un mensaje también por ahí, y les respondo, ¿no? Atendiendo la problemática. Si también tienen una cuestión de caso concreto, también les recomiendo que acudan a la red de Abogadas Violeta. La red de Abogadas Violeta también las van a encontrar en Twitter, en Instagram y en Facebook. Yo colaboro con ellas y también ahí lo que damos es asesoría legal en diferentes áreas del derecho, ¿no? Desde familiar, civil, penal. Entonces, también, si tienen un caso en concreto y si quieren más información, pues visiten mi página en Instagram, y pues de mi parte sería justo como estos anuncios parroquiales. Y pues nada más como conclusión, el invitarlas a precisamente reflexionar sobre cómo el derecho y las mujeres se relacionan constantemente. Agradezco nuevamente el espacio que se me ha dado. Creo que es sumamente relevante contar con espacios como el Observatorio Jurídico de Género, porque justamente lo que nos generan es poder socializar el derecho. Y como les decía a un inicio de la charla, ahora las mujeres que estamos saliendo de la licenciatura de Derecho y las que están estudiando Derecho, ya sea desde la trinchera de la academia y desde la trinchera del litigio o lo que sea por donde nosotras querramos, tomemos el camino, estamos haciendo un cambio. Entonces agradezco muchísimo que existan estos tipos de espacios, porque también invitan a las alumnas a comenzar desde la licenciatura a cuestionar demasiado la enseñanza jurídica y precisamente la práctica jurídica. Y me da muchísimo gusto que podamos tener estos espacios de charla, porque al final lo que estamos haciendo es socializar el derecho y democratizarlo. Y urge demasiado para contar con herramientas de resistencia que el mismo Estado pues nos genera violencias institucionales. Y bueno, de mi parte sería todo. Les cedo la palabra para pues justo hacer el cierre. Muchísimas gracias, licenciada. Y ya pues, ahorita leyendo los comentarios a lo largo de toda su ponencia, pues nos dimos cuenta que fue muy grata, que fue muy clara, que no se nos hizo nada pesado, que se aclararon temas y todos los temas que queríamos justo abordar, que era pues en el transporte público que hacíamos, porque es difícil estar lidiando con esto. Y pues nosotras como estudiantes de Derecho, pues puedo afirmar aún más que tenemos esa mentalidad justo de empezar a cambiar todo este sistema, a mejorarlo, y creo las participantes que están también eso es lo que se espera, empezar a cambiar este país en el que vivimos y justo hacer justicia para quien lo merece. Y nada, espero que les haya quedado muy claro todo. Ya dejamos las redes en donde podemos buscar a la licenciada, también ya dejamos en donde podemos acudir para hacer una denuncia, incluso por vía virtual. De verdad, muchas gracias por eso y espero que les haya gustado, que ya vi que sí, y nos vemos para la siguiente conferencia, que es ya la quinta. Yo creo que ya vamos a más de la mitad y de verdad muchas gracias de nuevo por estar aquí, por la tan bonita ponencia que tuvo.